Hola, me presento, buenas noches, soy Zoe Rivera, tengo 14 años, soy del estado de Querétaro. Bueno, estoy muy feliz de poder conocerlo y hablar con usted sobre estos temas que nos preocupan a todas las personas y que siento que son temas que deberían de conocerse por todos para poder tener una mayor difusión y conciencia sobre lo que está pasando. Primero las damas. Gracias. Bueno, yo soy de Yanira Navarrete, también soy de la Asamblea Popular Ecologista y yo ahorita estoy dando clases en la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, es todo un placer tener a compañeros, bueno, de Xochimilco que están ahí enfrentando, bueno, la defensa del medio ambiente y del territorio. Muchas gracias. Bueno, me presento, Andrés Castillo, soy originario de aquí de Xochimilco, de formación arquitecto, una parte de mi vida, y la mayor, y antropólogo social por parte de la ENA. Ya no trabajo de arquitecto, estoy básicamente como productor, hasta ahorita como productor en la zona chinampera, productor de hortalizas, pero acompañando también los procesos que se dan en esa zona, tratando de entenderlos, por supuesto, porque siento que es muy importante para la conservación el poder entender los procesos desde los actores y poder en un momento dado trabajar con ellos en alternativas. Adelante, Zoe. Gracias. Bueno, comienzo con la primera pregunta, que es, ¿cuál ha sido la historia de la lucha de los pueblos de Xochimilco en los últimos años? ¿Y qué sienten que vale la pena defender a sus comunidades, al humedal y luchar contra el puente vehicular? Incluso hace unos pocos días sufrieron violencia en las calles, fueron apedreadas y golpeadas. ¿Cómo ocurrió esto y por qué? Bueno, en este asunto de detener o de intentar manifestarnos en contra de la obra, bueno, han surgido muchas iniciativas. Nosotros hemos realizado y convocado actividades con otras fuerzas que se han interesado, sobre todo las rodadas ciclistas. Este domingo fue por el agua, ¿no? Convocada por una de las rodadas, que le llamaron Rodada por el Agua, en defensa del agua, y contra las agresiones a la base social del ZLN. ¿Qué fue? Llegaron, directamente iban a agredir, iban armados con palos, con piedras, ya llevaban, y empezar a tratar de replegar, lárguense, váyanse, en este caso a los ciclistas que estaban, no los queremos aquí, se identificaron así como somos los remeros, casi los propietarios. En algún video, si tuvieron acceso, una compañera les dice, ahí está tu calle, cuando ya, o sea, veíamos que no se podía de otra manera, pues ahí está tu calle, o sea, nos replegamos, sí, ahí está tu calle, ya tienes tu calle, ya, o sea, ya no nos agredas, ¿no? Pero no, o sea, siguió la agresión. Uno de los compañeros al retirarse, que ya se iba, el que sufrió la agresión mayor, periodista independiente, se retiraba junto con una compañera y él fue el que en el aislamiento que tuvo lo agarraron entre varios y le empezaron a golpear. El que lo agredió principalmente fue con una piedra y le empezó a pegar en la cabeza, traía casco, pero así fue con una hazaña tremenda empezarle a pegar. Hubo más golpeados, compañeras, por supuesto también, que fueron agredidos, empujados, taloneados y golpeados, o sea, golpes, tal cual, ¿no? O sea, en los videos se ve otro golpeado incluso, de los que yo vi, pues así directo, a la cara, ¿no? La policía siempre estuvo a la expectativa, no actuó. Tuvimos el día de ayer un cierre del periférico, una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Federación, y ahí en periférico,
Y fue diferente porque los automovilistas en esta su necesidad justificada, pues, de querer pasar, pues muchos se bajaron, varios, y algunos sí con intenciones de golpearnos, ¿no? O sea, se veía pues la intención de agredir. Pero estuvo la policía, o sea, y la policía impidió que se hiciera, pero era más visible. Y aparte había medios de periodísticos. O sea, ahí sí no permitieron la agresión. O sea, cumplieron una función que no fue el caso de Periférico. O sea, estuvieron los policías y estuvieron solamente a la expectativa. De hecho, en parte de los videos se puede ver cómo escoltaban a los golpeadores, ¿no? Eso es lo que nos hace ver que fue una agresión orquestada, planeada, esperada, y porque si sabían de la rodada, esa se publicó. Entonces, pues fue una agresión directa. Porque ya estaban avisados la gente del mercado que está dominada por mafias. O sea, ahí las tienen, ahí están constantemente los que cobran, digamos, como derecho de piso, ¿sí? Que se disfrazan como parte de la autoridad del municipal, porque son en última instancia quienes tendrían que cobrar, sí, los impuestos necesarios, ¿no? Pero ahí están unos cobradores permanentes y que son golpeadores, o sea, así los hemos identificado. Una parte ahí, y la parte de los remeros de la zona de Cuemanco también fueron avisados porque estaban preparados, porque ya se habían aglutinado. Esto lo obtuvimos de información de compañeros que venden en la zona de Cuemanco, vendedores, y que escucharon, pues, cuando les dieron la orden de agredirnos, pero ya estaban, o sea, estaban esperando. O sea, si hubiera sido algo así como, les estamos afectando, o se está afectando la vialidad, y por lo tanto, en día domingo, que es cuando ellos tienen mayores ingresos, que ese es su argumento, que se está impidiendo la llegada de turismo, pues no hubiera sido como fue, de una manera organizada y coordinada, y nos estaban esperando. Entonces, ¿quién les avisó? ¿Quién los organizó? Fue la alcaldía, evidentemente, que es la que ha estado interesada y la que ha mandado a golpeadores en otros eventos que ya hemos tenido, que sería un poquito ampliar. Entonces, existen también las mafias en los embarcaderos. En todos los embarcaderos están controlados por mafias. Y tiene mucho que ver también con el gobierno central. Una de dos, que eso todavía veremos si así lo manifestamos. Si fue algo promovido desde el gobierno central, lo que sí sabemos es que ha tenido el gobierno local mucha manga ancha en realizar este tipo de actos porque no se les han llamado la atención en los anteriores, de los cuales hemos sido agredidos también. Entonces no se ha detenido. Hay tolerancia hacia ese tipo de actos y solamente se han encargado de disfrazarlos, ¿no?, para poder llevar a cabo esta agresión. Las luchas principales en este territorio y en la zona sur de la Ciudad de México históricamente han sido por la tierra. Desde la revolución de principios del siglo pasado, bueno, pues fue eso, ¿no? La tierra y en contra de la apropiación por parte de latifundistas. Entonces, aquí en Xochimilco ha sido una constante. O sea, no es, hablamos de las luchas de ahora, sigue siendo pues la lucha por la tierra en diferentes aspectos, de diferentes maneras, por diferentes causas. Actualmente la zona se ha visto, ha sido objeto de intereses inmobiliarios, de las grandes compañías que buscan poner aquí tanto negocios de tipo turístico, con servicios turísticos, y el intento también de apropiación de la zona lacustre. Y bueno, y problemáticas de invasiones de tierras, ¿no? Por parte pues, de personas que se han encargado de tejer los lazos convenientes con las autoridades, un problema de corrupción muy grande. Y bueno, pues
son en términos muy generales, la problemática sigue siendo la tierra. Actualmente se ve ampliada esta lucha y todo tiene que ver, por supuesto, a la lucha por la defensa del agua, que escasea ya en esta zona, y la defensa de los humedales, ¿no? Pero mucho es terreno de pequeña propiedad en la zona de Xochimilco, y en la zona de San Gregorio sí hay ejido, con ciertas características. El ejido en Xochimilco desapareció, se fue expropiado, y es lo que conforma actualmente la zona, digamos, turística, ¿sí? Con fines turísticos fue la que se estableció. Y los mercados de plantas, entonces, que sigue siendo turístico. Bueno, y la agresión, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con esta intención de aplanarles el camino a las inmobiliarias. Así lo sentimos, pues hay a las inmobiliarias, a las armadoras, que todo se ve en el ámbito económico, dentro del ámbito económico. O sea, si se amplían las vías de acceso, por ejemplo, pues habrá posibilidades de que se liberen las vías de comunicación que ahorita están saturadas, y por lo tanto haya una mejor, le llaman comercialización de productos, traslado a tu trabajo, pues sí, tiempos de movilidad, ¿no? Lo que la experiencia nos ha dicho, pues es que son datos que no nos inventamos, desde académicos, por supuesto, que las grandes vialidades, las que se han ampliado, se han venido saturando nuevamente, y lo que ha provocado es más parque vehicular en los mismos, ¿no? Entonces, eso pues no nos da un panorama, un buen panorama para la vialidad que están abriendo. Sí, es cierto, se satura esta parte del periférico, pero lo que va a hacer es desembocar finalmente a otro cuello de botella, lo va a generar, y finalmente lo que se gana en esta parte se va a limitar, si es que lo que la gente espera es llegar, por ejemplo, a Iztapalapa mucho más rápido, que es la zona que va a conectar, pues se va a encontrar nuevamente con la problemática en corto plazo, corto, mediano plazo. Ahora, ¿por qué nuestra lucha contra este puente? Decimos, bueno, pues que nos importa en un momento dado, es una vialidad y van a sufrir las consecuencias finalmente la población, los automovilistas y la población, nosotros todos en general. Lo que pasa es que atraviesa precisamente por el área natural protegida. Sí está el periférico, que también atraviesa el área natural protegida, pero en la zona donde se está construyendo el puente, que es digamos, un camellón muy amplio, es el espacio entre dos carreteras, la que va hacia Iztapalapa, la que viene de allá, y conecta con el poniente de la ciudad. El problema es que ahí hay un humedal que por debajo de esa zona precisamente conecta la parte norte con la parte sur del área natural protegida. Lo que hemos visto algunos y académicos, por supuesto, también, pueden existir otras alternativas, ¿sí?, que no se han discutido, pues ahí habría que tener la mesa abierta. Esa oposición que pareciera irracional para muchos, de parte nuestra la oposición y la irracionalidad, pues mucha gente no la alcanza a ver, incluido el gobierno mismo, ¿no? O no quiere verlo, más bien, o no le interesa verlo. Y siguen necios en que van a reubicar el humedal, pero un humedal no se reubica. O sea, en los memes que se publican son bastante creativos y dicen, bueno, ¿qué? Ahí está el helicóptero agarrando el humedal y lo vamos a pasar a otro lado. No es posible, ¿sí? Hacer crecer el humedal en otra zona, pues estaría perfecto. Digo, nadie se opone a que crezca el humedal, a que rehabilite en otra zona como humedal, sería lo ideal, pero esta zona pues desaparecería, ¿sí? O sea, decimos, invertir 680 millones de pesos en un puente, cuando se pueden ocupar en rehabilitar una zona de importancia para la Ciudad de México, de vital importancia para la Ciudad de México, por los servicios ecosistémicos que da, pues sería mucho mejor que generar este puente, habiendo otras alternativas
que, que serían discutibles. No decimos aquí está la verdad, nosotros no la tenemos, pues, sino sí invitamos a que se dé la discusión entre académicos, entre pobladores, porque para eso, bueno, también somos, como pueblos originarios, somos acreedores a una normatividad diferente establecida en la Constitución de la Ciudad de México, en cuanto a que se nos debe de consultar los proyectos que afecten a esta zona. Entonces, en lo general, bueno, no sé si haya algo, les contesto, o ustedes me dicen qué otro, dónde puedo precisar algo más. Sí, gracias, Andrés. Bueno, sí, justo nosotros queríamos entender justo el proceso de a dónde se está actualmente, ¿no? Porque hace falta luego mucho la memoria. Parece que nada más llega un proyecto y hay una oposición de la nada. Sin embargo, cada pueblo, cada barrio, incluso dentro de la propia Ciudad de México, bueno, tienen un pasado y eso es lo que les hace justo resistir, ¿no? O sea, porque construyeron, porque ahí conviven, porque lo defienden. Digo yo, nada más como, porque esta entrevista, pero para comentar, por ejemplo, yo vivía en Magdalena Contreras, a mí me tocó la Supervía Poniente, que es justo ese mismo tramo de continuidad cuando se iba a hacer como todo el cruce de circuito periférico, tanto para aeropuerto como para la zona de Santa Fe. A mí me tocó el tramo de Santa Fe y cuando a nosotros nos desplazaron de esa zona, continuó el mismo proyecto, o sea, se rescató de hace años al que ahora les están imponiendo a ustedes. Y entonces, bueno, ahorita que lo que tú decías, ¿no? Justo se hacen más elevados y entonces todo el parque vehicular lo avientan a unos metros o unos kilómetros más adelante. Continúan siendo cuellos de botella y yo me acuerdo que uno de los argumentos que utilizábamos en ese tiempo y por urbanistas y por académicos también, personas que nos acompañaron, incluso el propio secretario ahorita de movilidad de la Ciudad de México estuvo ahí, o sea, era de las personas que se oponían al segundo piso y al deprimido que nos hicieron abajo de un área natural protegida. Y él decía justo estos mismos argumentos, ¿no? Que se iban a hacer cuellos de botella, que era insustentable, que era hacer un predominio del automóvil particular y bueno, todos los contaminantes. Y años después se suspendió por falta de inversión la parte de Xochimilco, regresa y ahora este secretario, bueno, está en el gobierno y pues está totalmente desaparecido, ¿no? O sea, bueno, está de prueba que ahí donde yo vivía, justo pasó eso, está ese ejemplo de la Supervía Poniente, no lo impusieron y no sirvió para nada. Hasta la fecha sigue siendo un caos terrible, o sea, subir, bajar del cerro es prácticamente terrible. Muchísima gente pues se tuvo que desplazar. La siguiente pregunta justo va en esto también que nos comentabas, ¿no? O sea, cada pueblo tiene como esa historia. Quisiéramos saber ustedes cómo se han articulado, o sea, no solo con los propios pueblos de Xochimilco que tienen más en común, sino como con otros barrios de la Ciudad de México, para hacer también visible su lucha y qué han logrado hacer, ¿no? Con eso. Claro, sí, entendemos la misma situación, la misma experiencia, lo que estamos viviendo nos ha hecho ver que pues solitos no se puede y que tenemos que ir vinculando luchas iguales, similares y en un momento dado poder caminar juntos. Cuando empezamos a ser visibles en la lucha, en otras actividades que habíamos venido realizando, o sea, el humedal no ha sido la única lucha que hemos dado. Hemos estado anteriormente en otras luchas. Cuando empezamos a ser visibles en esas otras luchas que tienen que ver con el territorio, se empiezan a acercar gentes, organizaciones, representaciones,
Pero lo que vemos también es que hay mucha falsedad en esto, entre quienes se acercan. No digo que sea la generalidad, por supuesto que no, pero parte de la problemática es identificar quiénes realmente se interesan por coordinar luchas y quienes, por ejemplo, buscan sacar algún provecho político, sobre todo, ¿no? Se han acercado sobre todo en ese sentido, visibilidad o decir, pues estamos articulando luchas, nosotros estamos siendo como los que estamos impulsando una organización más grande. Entonces sí nos encontramos con eso, ¿no? Como bastante falsedad. Y eso nos limita nos obliga a seleccionar, como hay que estar cuidándonos de quién quiere, quién dice, y realmente reconocer a los que estén trabajando, a los que realmente tengan una base social, no porque querramos tener algún respaldo nosotros para nosotros, sino porque son las luchas genuinas, ¿no? Las de los pueblos, las de la gente, las que reconoce. Y que realmente con quien estemos, que no se aproveche pues de un trabajo de otros, quiera imponernos ideas, directrices, porque se da. Entonces, esa es una de las problemáticas que nos encontramos. Pero sí hemos caminado, afortunadamente hemos encontrado y hemos caminado en un primer momento con San Andrés Totoltepec, de aquí de Tlalpan, en la zona muy pegado a Xochimilco, la salida a Cuernavaca, y es un pueblo también originario, y su representación es la primera representación que llega como consejo en la Ciudad de México. Entonces, eso le da una característica especial. Pudieron llegar como tal. Nosotros, de hecho, en ese momento estábamos impulsando la creación de consejos y no coordinadores territoriales, porque han sido manipulados por la autoridad. Han sido empleados de la autoridad. Decimos, una representación no puede ser un empleado de la autoridad en turno. Tiene que ser una representación real de las poblaciones, de los pueblos y de sus demandas. Entonces, tiene que estar desvinculado. San Andrés lo consiguió y nos empezamos a vincular mucho con ellos. Y se generó una coordinación a nivel de la Ciudad de México con compañeros de Azcapotzalco, perdón, y otras que realmente ahorita no recuerdo, pues, pero son, digamos, las más importantes en ese momento, que empezaron a llegar y empezamos a ampliar. Lamentablemente se viene la pandemia y esa coordinación se detuvo, sobre todo porque muchos de los que estábamos, pues ya teníamos una situación de riesgo. De hecho, la compañera que coordina un poco más en San Andrés Totoltepec, su familia casi todos se enfermaron, ¿no? Entonces dijo, hasta aquí ahorita, porque estoy en una situación complicada. Aparte de los golpeteos que estos consejos tienen constantemente por parte de las alcaldías. Lo vivimos porque aquí en Xochimilco se consiguió también la creación de un consejo de representación que es en San Luis Tlaxialtemalco. A partir de estas luchas que hemos estado dando, se consiguió eso. Existe pues este primer consejo en Xochimilco, ¿no? Entonces, de ahí vienen nuestras luchas. Se han ampliado con los pedregales de Coyoacán, ¿sí? Se ha ampliado también con las luchas que están dando el pueblo de Joco, que pues raramente algunos pensábamos que hubiera pueblos en la gran ciudad. Seguimos pensando, bueno, nos asombra saber dónde están, ¿no? En zonas como Coyoacán, o sea, la gran urbe, parte de la urbe del sur, y que ahí exista un pueblo, ¿no? Con sus características, con sus tradiciones, con, pues sí, con una historia que contarnos, ¿no? Entonces, y con formas de organización, muchas, lo reconocemos ligadas a la cuestión religiosa. Bueno, ese es otro de los con quienes nos hemos vinculado, con los compañeros de Santa Rosa Xochiac,
acá por el Desierto de los Leones, por esa zona. San Salvador, abajo de Santa Rosa Xochiac, con Milpa Alta, con un grupo de mujeres de Milpa Alta que está ahorita luchando por la no imposición de una plaza comercial allá en bueno, de Milpa Alta, mujeres de Milpa Alta y mujeres de acá de Tláhuac, en contra de la imposición de una plaza comercial en Santa Catarina, en las faldas del Cerro de Santa Catarina, por la defensa también de los humedales, ellos, y con una organización vecinal también en la zona de Chapultepec, ¿sí? Con los que nos hemos vinculado un poco más cercanamente. Bueno, si ven, no es propiamente pueblos, yo creo que nadie puede decir eso, pero sí con unas representaciones, organizaciones que están incidiendo en esos pueblos por la defensa del territorio, por la defensa de áreas protegidas, áreas de valor ecológico. Muchas de ellas, el caso de Santa Catarina, pues es importante, y las compañeras mujeres de Milpa Alta, ¿no? Que están también en esta lucha y por, digamos, las luchas feministas en general, pero por supuesto por su territorio. Y ahora la siguiente pregunta que le hacemos es para presentar la información a nuestros espectadores, como para anotar sus consejos y aplicarlos a la hora de hacer nuestra Asamblea Ecologista Popular. Y es, de aquellas experiencias que nos ha contado, ¿qué es lo que ustedes creen se puede mejorar para tener una mejor articulación? Sí, bueno, hace rato que comentaba con Vale, la compañera con la que inicialmente íbamos a estar aquí presentes, yo le decía, pues es lo que andamos buscando. Así de sencillito, así de chiquito. ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos ir articulando? Es lo que estamos buscando, precisamente una respuesta para mejorar estas luchas, ¿sí? No, yo creo que en el momento estamos construyendo y a partir de lo que mencioné, bueno, tenemos contacto ya con estos pueblos, pero debemos buscar entre todos cómo vamos a articular las luchas, ¿sí? Que no estemos por acá la pelea de Joco, porque sí vamos y ellos vienen, han venido, pero en un momento dado, si pudiéramos dar una lucha única por las demandas que nos competen en lo particular y en lo general, porque es la misma en algún momento, nuestro eslogan, digamos, de esta lucha es luchamos por la vida. Nosotros luchamos por la vida y la vida de esta ciudad, porque sin el humedal, sin el respeto a los pueblos originarios, se destruye el tejido social por un lado y se destruye la vida, lo que le da vida en este caso y soporte. En el caso de Xochimilco le da soporte a esta ciudad. O sea, sin el humedal se pierde desde el punto de vista de la ecología y que es parte de la intención, creo, de esta asamblea de hecho, y de esta entrevista es llevarlo precisamente a la viabilidad de la vida en esta ciudad, ¿sí? A la defensa del clima. Sin el humedal, la debacle de esta ciudad en términos climáticos se va a acelerar. O sea, en el mundo que es otro asunto y está vinculado, pero los humedales a nivel mundial están desapareciendo, han ido disminuyendo y son parte, y se reconoce su importancia y la importancia para la vida. Pero están disminuyendo, entonces, ¿qué está pasando, no? Hay un interés, sobre todo mercantil, en el territorio. Entonces, tendríamos que atacar precisamente ese aspecto. ¿Cómo? Bueno, la respuesta es organizados. Organizados desde las poblaciones, desde el trabajo, en la base social, impulsando el tejido social. Pero en una ciudad con las enfermedades de esta ciudad, se han venido perdiendo el aspecto de comunidad.
Se ha perdido mucho. No conocemos dentro de un edificio, dentro de una unidad habitacional, no conocemos a nuestro vecino, sobre todo con algunos que tienen otras características de habitación. O sea, no conocemos al vecino de abajo, el de arriba, el de al lado incluso, porque no nos vemos. Entonces, vivimos tan hacinados, pero ya no podemos vernos. En las comunidades sí podemos vernos, sí nos encontramos y sabemos lo que le pasa al vecino de más allá. Pero estas formas debemos ampliarlas precisamente a la ciudad, ¿sí? Las respuestas son cómo, por supuesto, y tenemos que encontrarlas. Y en ese camino es un camino que tenemos que ir construyendo, tal vez viendo hacia atrás, ¿sí? Y caminando, tratando de encontrar el mejor camino también hacia adelante, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre es socorrida la frase que se le atribuye a Eduardo Galeano, ¿no? Pero que él dice que no es de él. Menciona a quién, yo no recuerdo ahorita quién, que dice que debemos mirar, de pensar en la utopía como algo alcanzable, ¿no? O sea, de tener presente una utopía. Y en la medida, la utopía nos alcanza, pero nos obliga, nos impulsa a ir caminando. Esto tiene que ver con la última pregunta de las 6, ¿no? Que es, ¿cómo vemos en 10 años a Xochimilco, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Y ya lo platicaremos. Pues muchas gracias. La verdad sí, bastante camino recorrido que han tenido y mucha experiencia acumulada que tienen, ¿no? Y también justo que nos están compartiendo. Yo creo que esto también sirve de ejemplo y aprendizaje a quienes escuchen también la entrevista, ¿no? Que es lo que quisiéramos hacer. Y también, bueno, en este tenor también, bueno, nuestra siguiente pregunta va justo a esas experiencias que nos han contado ustedes. Bueno, también cómo se han articulado a nivel nacional, ¿no? Ya nos platicaste un poco a nivel Ciudad de México y qué otras luchas han encontrado o se han articulado, algún caso de éxito, ya sea pasado o en la actualidad, ¿no? Que sigue siendo como relevante para ustedes, ¿no? Sobre todo porque pues no siempre se da el encuentro. O sea, puede haber una lucha muy, muy importante, pero pues está lejos y el contexto no los une, pero sí quisiera, si tuvieran un caso así que nos quisieran compartir. Decía que no de manera directa hemos estado vinculados de alguna manera con otras luchas, sin que haya sido tan de manera directa, principalmente en contra del proyecto integral Morelos, ¿sí? Con los que hemos asistido, pues, algunas asambleas que ellos han tenido, pero no para coordinar. O sea, ahorita no tenemos esa vinculación todavía. Entonces, bueno, sí ha sido incipiente, pero sí estamos buscando o quisiéramos encontrar, sobre todo las luchas ahorita, para el momento que vivimos y en lo que estamos, la lucha por la defensa de los humedales del país. Sí, en San Cristóbal de las Casas se está dando, ¿sí? Bueno, es la que yo tengo presente en estos momentos, pero sí, en un momento dado que pudiéramos articular, conocernos, saber por dónde vamos cada quien, pero en esencia, la defensa de los humedales como tal, ya implica un acuerdo que tenemos, un interés común. Y esto sería muy importante, quisiéramos hacia allá, vamos a dirigir algunos de los esfuerzos para dar una respuesta nacional ante la Convención Ramsar Internacional, ¿sí? Como tal, que podría precisamente emitir una recomendación al gobierno mexicano. Eso sería muy importante. Hasta el momento no hemos podido trascender ese nivel. Hemos estado, sí, con la Comisión Ramsar de aquí de México, la que trabaja aquí en la Ciudad de México, donde están académicos, donde están universidades, donde están las autoridades, por supuesto,
pero que nos han desoído. O sea, nuestra voz ha llegado por parte de académicos sobre todo, pero igual nosotros como sociedad civil, pero somos minoría. Entonces, hemos obtenido ya la recomendación de este comité Ramsar de la Ciudad de México, pero también está la SEDEMA, y la SEDEMA se ha manifestado en contra de esta recomendación y ha querido que se quite un párrafo precisamente de recomendación de detención de la obra, en la que solamente diga que, o sea, que se omita, que no lo toque, simplemente. O sea, no va ese párrafo donde dice, se recomienda que se detiene esta obra. Todo lo demás, la demás argumentación puede quedar, aunque sea en contra, pero ese párrafito lo quisieron quitar, y con mentiras. Lamentablemente fue así, y lo decimos, fue la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, y tenemos las pruebas, pues, de ello. Y ya se los dijimos, pues, pero bueno, lo vamos a revisar, es lo que dijo la representante de la SEDEMA en el momento. Pues primero negaron y después dijeron, cuando se les mostró la prueba, dijeron que no había sido así, que lo iban a revisar, ¿sí? Porque no lo reconocieron, pues. Entonces, pues no ha sido mucho, pero es un trabajo en el que estamos, ¿no? Que necesariamente tenemos que entrar, coordinar con otros, sí, con las luchas por los humedales, las que se estén dando, irlos reconociendo, porque algunos ni sabemos dónde, ¿no? Y pues ir abriendo, o sea, el punto de la defensa del clima no solamente son humedales, son otras cosas, y también esas nos interesan, ¿no? Porque en esa medida podemos incidir en el gobierno mexicano. Sí, siento que lo que se plantea es algo muy interesante y a pesar de las dificultades que han tenido a lo largo de este proceso, se puede lograr y se va a lograr mientras se siga levantando la voz. Entonces, es un gran avance. Y bueno, me gustaría presentarles otra pregunta, que sería la última por mi parte, que es otro problema igual de importante, pero tal vez menos visible para el bienestar de Xochimilco, es la crisis climática. Los humedales son ecosistemas centrales para el equilibrio del agua y el clima en la ciudad. Pero ¿qué es este equilibrio en general? ¿Está amenazado? ¿Qué piensan de la crisis ecológica y social en la que vivimos? La única frase que encontraría para esto, es un drama, ¿sí? La situación de la Ciudad de México es eso. Es terrible, que no se alcanza a ver tal vez por la generalidad o la mayor parte de la gente, porque nos han tapado, nos han limitado la información, los medios, la autoridad, la falta de agua, por ejemplo, ¿no? La sobreextracción del agua de los mantos acuíferos. ¿De dónde se trae el agua? A eso me refiero, la falta de agua, de dónde se trae, lo que cuesta y lo criminal que resulta su uso, la manera en que se usa. La falta de infraestructura y de actualización de la infraestructura en ese aspecto. El tema del agua, pues es un tema vital y tiene que ver Xochimilco con eso, por supuesto. Y toda la parte, la cordillera que se forma, toda la franja del cerro del Chichinautzin en esta zona hasta Morelos, pues tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo nos vemos a nosotros? La desaparición de esta zona o el daño a esta zona, pues va a ser terrible. Es ya todo un drama lo que se está viviendo y pareciera que no se quiere ver, ¿no? O sea, esta ciudad para el automóvil, esta ciudad para la urbanización vertical, esta ciudad para un proceso de gentrificación en muchas de sus zonas, esta ciudad para una élite además, tal pareciera que se quiere
convertir a esta ciudad en eso, una ciudad privativa para algunos, y los demás, pues, no solo a las orillas, sino más para allá, ¿no? Con todo lo que conllevaría a un conflicto mayor, ¿no? Y de urbanización a las zonas aledañas. La expulsión constante, que de hecho lo vivimos, pues mucha de la gente expulsada de la ciudad se ha venido a las zonas cerriles de aquí, con un impacto ecológico importante y negativo para la cuenca, para esta parte de la cuenca, y con sus consecuencias a mediano plazo y corto plazo incluso para la ciudad, ¿no? Entonces, terrible. El panorama es terrible. Eh, bueno, yo creo que ya nos adelantan un poquito, bueno, el contexto, ¿no? De dificultad que se tiene ahorita y con toda esta crisis ambiental y climática en que estamos. Pero aún así yo creo que también lo que estamos haciendo en el presente, creo que todavía lo hacemos porque tenemos un poco de esperanza, ¿no? O sea, de no quedarnos inamovibles. En ese sentido, por ejemplo, pues sí pensamos en que la última pregunta fuera optimista, ¿no? O sea, justo por esa dinámica de cómo se imagina a Xochimilco en 10 años, esta articulación barrial, nacional, lo que se podría mejorar, ¿no? Y además, porque la iniciativa justo de la Asamblea Ecologista Popular es esto, o sea, la pandemia nos vino a mantener un poco más invisibilizados, algunas personas más quietas, pero hay muchas comunidades que siguen resistiendo como ustedes. Ante esa dinámica, nosotros que tenemos esta iniciativa de la Asamblea, pues, ¿qué es lo que ustedes creen que se puede construir? ¿Qué proponen? ¿Qué le piden, ¿no? A la Asamblea para que se ponga como uno de los ejes a trabajar, que lo hagamos realidad, ¿no? Claro, sí, y de hecho sí lo vemos, o sea, no es pues esta pregunta como optimista que veamos como obligada, ¿no? Sino que lo vemos real, lo vemos alcanzable. Bueno, ya entraríamos después cómo alcanzarlo, pero sí, ¿cómo vemos a Xochimilco? Como en su zona lacustre, con una mejor calidad de agua, porque actualmente la calidad que recibimos es de baja calidad, dado que es una planta tratadora la que nos dota de agua, la zona chinampera, la zona del humedal, que sí nos sirve para el cultivo, porque generamos filtros adicionales, filtros naturales, que hemos recibido afortunadamente de la investigación, de centros de investigación, y que de hecho los teníamos de nosotros de manera, digamos, con ese conocimiento ancestral. Digamos que ellos nos han confirmado su utilidad y algunas formas de mejorarlo, pero las teníamos. Son biofiltros que hemos estado poniendo, impulsando que se nos apoye para ponerlos, y en lo individual y ponerlos, hacerlos en los llamados apantles que nosotros tenemos, que son canales pequeños, donde podemos controlar el flujo de agua. Entonces, vemos que sí es posible tener una mejor calidad de agua, que va a haber una mejor calidad de agua, ¿sí? Que vamos a reconstruir nuestra zona alta con la implementación de tecnologías amigables con el medio ambiente para las zonas que ya están, para los asentamientos que ya están, y que algunos, sí tengo que decirlo así, algunos vemos que es posible dejarlos ahí o realizar movimientos pequeños de esos asentamientos que ya tienen algunos muchos años, y que sería a cierto punto criminal moverlos, pero que sí podemos dotarles de otra tecnología que no sea agresiva con el medio.
Eso implica, por supuesto, inversión, eso implica voluntad política. Vemos que podemos hacer crecer los bosques que nutren precisamente a las aguas que deben de llegar, y no solamente que nos lleguen, que le lleguen a esta ciudad porque se han entubado digamos, los ojos de agua, los manantiales. O sea, se han puesto las represas, se han cubierto y bueno, directo, ¿no? Se canalizan para la ciudad, y la extracción de los pozos que son nutridos precisamente por esta zona de recarga que es la zona alta. Lo vemos como con bosques, ¿sí? Con bosques nuevos, como una zona turística, por supuesto. Esto es para la ciudad, para el mundo, y ahí sí, con cada quien nada más determinando cada quien lo que le corresponde. Y así nos vemos, con una zona lacustre conservada, reconstruida, ¿sí? Organizada, como también la organización en la zona alta, ¿sí? Con nuevas tecnologías y con aprovechamiento de los recursos que se dan. Si algo hay, por ejemplo, en la zona alta, es el clima necesario y los recursos necesarios, ampliándolos, por supuesto, pues sobre todo en el tema del agua, para el cultivo de frutales, de árboles frutales, y de los cuales se puede obtener recursos para la población y para el mejoramiento de esas poblaciones, para sus mismos servicios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sí, generando, por supuesto, microindustrias ahí, microindustrias que no tienen nada que ver con la industria, la gran industria, es diferente, ¿sí? Industrias que aprovechen esos recursos naturales dentro de su parcela o en parcelas hechas para el caso, ¿no? De huertos. Entonces, educación, reconstrucción, ¿sí? Política pública, ¿sí? Y organización de los pueblos. Yo creo que eso último que mencioné es lo básico. ¿Sí? La organización para forzar que las políticas vayan encausadas a... Y por supuesto que esto tendría que ver con lo que decía al principio, que venimos luchando, que nuestra lucha no es de ahorita, sino que ha sido una lucha por una representación real y por la autonomía de los pueblos. Una autonomía que está plasmada, cuando menos, en nuestras formas de gobierno, pero que no, pues por los intereses, los intereses políticos de los partidos. Nosotros no vemos bien a los partidos, la coordinación menciono, no tanto la población. En ese trabajo estamos, ¿sí? La coordinación es amplia y contiene a pueblos, pero entendida como personajes que trabajan en los pueblos, ¿no? Y que en ese trabajo colectivo estamos. Pues muchas gracias. Esta es como pues la primera entrevista, el primer ejercicio que queríamos hacer dentro de la asamblea. Ya después recogiendo todas estas experiencias, también una es darles difusión, ¿no? Dentro de otras redes. Yo la verdad agradezco mucho el que ustedes compartan, ¿no? Toda la experiencia de lucha que tienen y también su visión a futuro. Nosotros, bueno, estamos abiertos a todas estas ideas y muy optimistas justo con la asamblea, pues lo que se pueda lograr, y yo creo que nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir apoyando, ¿no? A este tipo de luchas que creo que es lo más urgente y necesario que en estos momentos se requiere. Igual muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias. Siento que va a ser algo muy interesante para todas las personas que van a ver esta entrevista, que se queden con este aprendizaje de que los pueblos originarios también están luchando por sus territorios y que debemos de ser más conscientes de lo que pasa no solo en nuestro estado, sino también en todo el país. Y muchas gracias por tomarnos la entrevista. Pues muchas gracias por el espacio y por lo que representa y por lo que se quiere construir, y que por supuesto a nosotros nos interesa mucho participar en este tipo de iniciativas.
Es un trabajo y va a implica pues muchas cosas, vínculos, por supuesto plataformas, y pues de nuestra parte haremos lo que podamos en un primer momento, y bueno, ya iremos destinando pues nuestros recursos para ir trabajando, ¿no? En conjunto y aportando, pero sobre todo escuchando. Para nosotros es importante escuchar otras experiencias y que nos puedan ayudar, no entendido como que vengan a resolvernos. Aquí, si algo creemos es que nosotros somos los que debemos de resolver nuestras problemáticas, pero sí necesitamos a veces otros instrumentos que nosotros no conocemos, otras formas tal vez de hacer política que igual tal vez nosotros no conocemos, y que las experiencias son muy importantes de otros lados. Entonces, pues muchas gracias ante todo a ustedes, ¿no? Por este esfuerzo.